Uno, dos, tres. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de ¿Sueñan los libreros con ovejas eléctricas? Este podcast es un espacio creado por cuatro libreros, Carlos Sosa, Hola, Caro, y a todas y todos los que nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas al ombligo de la temporada 2. Edwin Uribe, Hola, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien y tengan sables, naves espaciales y todo listo para el despegue. Natalia Ardila Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo que les va a abrir la mente para la imaginación. y quien les habla, Carolina Sánchez. Aquí queremos seguir conversando alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. En este capítulo los invitamos a dejarse llevar por la imaginación, porque es un capítulo dedicado a la ciencia ficción. Tendremos como invitado especial al escritor colombiano Luis Carlos Barragán. Y bueno, yo quiero empezar por nuestra pregunta de siempre. ¿Qué están leyendo, chicos? Estoy un poco light con las lecturas, realmente le bajé un poco como al ritmo pesado que tenía y tengo en la maleta ahorita un libro corto de relatos de Anton Chekhov, que es El pabellón número 6 y otros relatos. Y estoy por terminar la antología poética que tenía por ahí de Zimbroska. Esos son los que me acompañan ahorita. Lo cierto es que no sale de Europa del su merced con... Déjeme, No, no, déjeme. no, cada quien con los... No, no pasa nada, no pasa nada. Yo tengo un trío en la mesa de noche, dos argentinas y una chilena, para seguir con la filia por el país que parece una serpiente. De Chile estoy leyendo el tercer libro de Nona Fernández que ha pasado por mis manos, se llama Mapocho. Ya le hice la prueba de lectura como en las primeras líneas y promete montones. Por ahí en uno de los capítulos anteriores nombré Chilean Electric y ahora estoy en este. Y del otro lado de los Andes está Aurora Venturini, que un día de esos en los que la caja no se mueve mucho y que toca colaborarle, estaba decidiendo si comprar las primas o las amigas y el café decidió por mí porque se me regó encima del, Otra del- vez. se me El regó. café Raro siempre no, decide por ti. raro no Entonces, es. Paila, me compré las amigas, que curiosamente tiene a dos mujeres en la tapa tomando café. Y a eso lo acompaña unos ensayos de María Gainza que me llegaron desde el sur. Bueno, yo estoy leyendo Un soplo de vida de Clarice Lispector, que hace ya un tiempito lo leí, lo empecé, pero pues voy un poco lento, se me ha hecho un poco complicada la lectura. Y por otro lado, también otra novela un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más larga, Soy un gato de Soseki. Maravilloso, Nata. Yo siempre he querido leer Soy un gato, pero esa es parte de mis lecturas pendientes. ¿Cómo debe ser? Sí, siempre una lista interminable de Mm. lecturas pendientes. Pero bueno, yo antes que nada quería contarles, muy feliz y muy triste a la vez, que terminé los cuadernos de la Guerra de Duras. Y tengo como ese guayabo de libros, yo no sé si a ustedes les pasa, Oh. como de cuando el libro Depresión se terminó. post-libro. Sí, depresión post-libro total. Entonces, bueno, cuando eso me pasa, como que intento no arrancar otro libro, sino como hacer mi cierre. Y pues me he dedicado entonces a leer un poco de poesía. Estos días he estado leyendo a María Emilia Cornejo, que es una poeta peruana desafiante y maravillosa. Y además acabo de empezar la novela, poema, testimonio El Atajo de la escritora colombiana Mary Yolanda Sánchez, que fue un regalito hermoso, editado por Impar, que me ha sorprendido mucho como con su manera tan poética de narrar. Y bueno, además como que se trata de una promotora de lectura viajando por Colombia, entonces uno se identifica, ¿no? Qué lindo tema. Sí, No, y la bello. poesía de Mary Yolanda Sánchez es tremenda, es poderosa, es bonita. No la he leído, ya me la Ahí está, apunto ahí está. también, me la apunto también. Anótala por ahí. Y bueno, ahora sí, vamos con nuestro tema del día de hoy, que es ciencia ficción. Y pues me gustaría saber
¿cuál ha sido su acercamiento a la literatura de ciencia ficción? Y de paso también, pues, ¿cuál es el libro de ciencia ficción que más venden en las librerías? Como un dos por uno. Bueno, yo debo confesar que mi acercamiento es bastante tímido. Siento que es un género que se me escapa. Incluso creo que lo que he leído, o gran parte de las cosas que he leído de ciencia ficción, que sigue siendo una cuota muy pequeña, las he leído en otra clave, ¿no? Como el Frankenstein que lo leo en una clave más de novela romántica o incluso como una novela epistolar. Y Un Mundo Feliz, que fue como ese primer libro o uno de los primeros libros que leí por convicción y que lo relaciono más como con una obra de denuncia de los totalitarismos que con el género del que nos ocupamos hoy. Sin embargo, creo que al final de cuentas, y de eso creo que también vamos a poder conversar más adelante, la ciencia ficción más que un género puede ser una mirada sobre ciertas obras que dan un marco de referencia sobre lo que están narrando. Y en cuanto a lo que de alguna manera circula más en librerías o lo que más hace uno mover en las librerías del género, pues yo creo que en efecto Huxley y Orwell están a la cabeza con 1984 y Un Mundo Feliz respectivamente. A eso le sumaría El Hombre en el Castillo cuando la editorial lo manda, ¿Quién porque edita? Minotauro. Ok. Eso es de Philip K. Dick y es una novela que de alguna manera pone a los nazis vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando la gente me pregunta por nazis, cosa que a mí particularmente no me interesa, les propongo esta lectura que no es necesariamente como mi tía la nazi o mi abuelito el judío que murió en el campo de concentración, sino algo como con más carne, creo yo. Y que que permite pensar esa historia como desde otra perspectiva, ¿no? Eso es como súper interesante, como repensarla, como con distancia. Total. Ya quiero leerlo incluso. Espero que me llegue algún día. Sería delicioso. Desde aquí un mensaje para Planeta. Que tengan la bondad. Bueno, yo creo que el primer libro que me leí de ciencia ficción fue en 1984 y bueno, fue una gran sorpresa porque me parecía que es una combinación como una combinación posible entre un caos y al mismo tiempo un orden preestablecido que necesita ser controlado, pero ese caos latente de las personas que podían llegar a pensar y el final me dejó como traumada y asqueada. Pero me gustó, digamos, fue como el primer acercamiento que me hizo como reflexionar mucho y que me gustó bastante. Y claro, pues ese libro obviamente es uno de los que más se venden en la librería, creo que, y pues hay una edición muy bonita de Lumen que creo que conquista muchos lectores y por otro lado pues Fahrenheit 451 de Bradbury también es como uno de los libros que siempre las personas van a buscar directamente. No, igual es inevitable no ofrecer esa triada, ¿no? El tema de Orwell, Bradbury y de Huxley. Siempre tienen que estar esos tres ahí como muy en el as de las librerías, creo yo. Igual es que dan una visión muy interesante del mundo, ¿no? De lo que nos rodea y de lo que posiblemente puede llegar a ser los excesos, ya sea en lo social y en lo político. Mi acercamiento al género de la ciencia ficción, bueno, este género es como mis bases dentro de todo lo que leo. Comparto como las lecturas que ustedes han hecho con el género. Hay varias que me han acompañado. Unas de esas son, por ejemplo, El juego de Ender de Scott Card, perdón, La máquina del tiempo y La guerra de dos mundos de H. G. Wells, que es imposible no tenerlas como referentes, y sobre todo este tema de la guerra de dos mundos con la anécdota tan extraña cuando fue emitida dentro de un programa radial y todos los que la estaban escuchando se creyeron el cuento y, mejor dicho, Sí. cayeron en caos. Entonces, ese es el poder que tiene la ciencia ficción de llegar a convencer tanto a veces a la gente y lograr algunas locuras. Inevitablemente Dune, de Frank Herbert. Y si bien también está Odisea en el espacio, hay una novela un poquito, creo que al mismo tiempo, no recuerdo bien si es igual de contemporánea, que se llama Aniara, de Harry Martinson, que es de esas primeras novelas en las cuales se propone la existencia de una nave espacial que lleva a los últimos sobrevivientes de la Tierra tras una guerra nuclear a Marte. Y por último, Neuromante de William Gibson, un ícono del cyberpunk.
Entonces yo creo que ese es como mi pool, ahí que me acompañan esas primeras lecturas hasta donde me llega la memoria. ¿Y qué ofrezco yo en las librerías o qué libros veo que se venden mucho ahí? La triada que mencioné al inicio. Es inevitable, o sea, siempre está muy presente, aunque ahorita último están preguntando mucho el problema de los tres cuerpos del autor Cixin Liu, Sí, y navega bastante bien, gusta mucho. Y ahorita sacó un libro de cuentos también pues le editaron un libro de cuentos con la misma editorial, que se llama La Tierra Errante, que es tremendamente bueno. no, maravilloso, Edu, y nos dejas con un montón de recomendaciones. Yo le tenía muchas ganas a ese, al que mencionaste ay, recuérdame el nombre. El problema de los tres El cuerpos. problema de los tres cuerpos, sí, me llama muchísimo la atención. Y lo pude hojear en la librería, pero eso que uno se empieza a leer un libro y luego llegan lectores y bueno, hasta ahí llegó la Y lectura. hasta ahí llegó la lectura. O llega otro libro también. O O llega otro sí, es muy difícil, es muy difícil. Sí, nos pasa, eso está bien. Pero sí, ese también está por ahí apuntado. No, este es un capítulo para antojarse. Bueno, mi recorrido, debo decir que también ha sido como, pues a través de los clásicos y como que durante mucho tiempo no sentí curiosidad por la ciencia ficción. Siento también como porque no había información al respecto, como que nadie me había sembrado la pregunta. Pero después llegó Isaac Asimov con un cuento fantástico, sensacional, maravilloso, que me cambió totalmente la manera de ver la literatura y su relación con la ciencia, que es La Última Pregunta, precisamente. Y creo que eso me abrió la mente y me maravilló mucho como esa relación entre literatura y ciencia. Y bueno, la última pregunta para los que no hayan, digamos, leído ciencia ficción, es un cuento que recomiendo muchísimo para empezar. Luego yo creo que leí también Las Doradas Manzanas del Fin del Mundo de Bradbury, que es una compilación de cuentos. Me impactó mucho porque además son cuentos que se suceden en lugares muy diferentes, como naves espaciales o el futuro. Hay uno que se llama El Asesino, que es como hasta gracioso si uno lo piensa, y yo me identifiqué un montón con el personaje porque es un asesino como de electrodomésticos, pues es chistoso cuando uno lo dice así, pero es una persona que está como un poco saturada en un futuro que se parece mucho a la actualidad de los elementos tecnológicos, ¿sí? De los televisores y las Donde radios los y iPhones nos dominan. exacto, y los celulares y como todos estos estímulos, y entonces él empieza como a dañar todos los electrodomésticos que lo rodean. Y bueno, me pareció como una reflexión maravillosa y además muy adelantada a su tiempo, ¿no? Como eso es una de las cosas que más me gustan de la ciencia ficción. Entonces creo que mi acercamiento ha sido sobre todo a través de los cuentos. Y bueno, también está por ahí Lovecraft, aunque yo no sé si Lovecraft es ciencia ficción, Edwin, ¿tú qué dices? Pues es que dependiendo de dónde se aborde. Ok, ok, ese es debate ahí posible ya. Sí, Los lectores ese es. seguirán debatiendo. Entonces, bueno, eso ha estado por ahí. Yo creo que sí, Asimov es como el eje. Y como que se vende o que he visto yo que se vende desde mi experiencia, pues obviamente 1984, Un Mundo Feliz. Y bueno, yo vendía, obviamente, Asimov vendía mucho, El Sol Desnudo, que fue una novela que me gustó un montón, también la vendía mucho. Y en los últimos años en los que trabajé en la librería, en las librerías, también me gustaba mucho ver cómo esta nueva curiosidad por la ciencia ficción colombiana, como con Vagabunda Bogotá y con Barranquilla 2132. Y ahora, con que hemos hablado tal vez un poco detrás de cámaras, detrás del micrófono, porque a veces a la gente le cuesta acercarse al género. Entonces, no sé, ustedes desde su experiencia con los lectores, ¿qué creen que pasa y por qué creen que esto ocurre? ¿Por qué creen que se dificulta de pronto? Mira que, pues precisamente en esa conversación tras bambalinas, me quedó una vaina sonando y es el tema del diseño editorial. Y hay algunos libros, o bueno, no, hay algunas editoriales que se toman los libros de ciencia ficción como una cosa de pronto no tan seria
y se permiten cierta libertad creativa que disminuye un poco el valor de la obra de ciencia ficción y hacen que